¿Qué hacer con el gobernador del estado si durante años hizo la vista gorda ante el robo de miles de millones, persiguió a quienes honestamente intentaron impedir el saqueo del estado, mintió y sigue mintiendo sin descanso, en cada oración al menos 2 veces? ¿Qué hizo con él el Partido Demócrata de los Estados Unidos de América? Sí, exactamente, adivinaste, lo nominó para el cargo de vicepresidente de los Estados Unidos. Eso hizo el Partido Demócrata en 2024 y ahora está en el Congreso en una audiencia, prácticamente siendo interrogado, retorciéndose, tartamudea, se sobresalta, parpadea, se suena la nariz. ¿Por qué un político adulto y experimentado se convierte en un manojo de nervios cuando se trata de robos en su estado? ¿Por qué literalmente se desmorona en vivo, suda, tartamudea? No puede responder las preguntas más simples, murmura, parpadea. Esto no es una parodia. Ahora verán lo que en Estados Unidos le hacen a los ladrones que son interrogados por el Congreso, donde la mayoría del Congreso son abogados, exfiscales destacados. Ellos lo destrozan por haber arruinado la vida de personas que se atrevieron a decir la verdad. A quienes debieron premiar por su honestidad, los despojaron de su trabajo, reputación y seguridad. En este video les mostraré imágenes inéditas, como al gobernador. Lo arrinconan contra la pared y por lo que veo, sinceramente, simplemente pierdes el control. Si quieren ver cómo el Congreso al gobernador hemos comentado varias veces que parece que no ocurre nada. Ahora observen cómo inicia lo que sucede. Cómo capa por capa se van quitando la confianza, el autocontrol y la sensación de impunidad del corrupto. No se lo pierdan, son solo 3 segundos y es un espectáculo increíble. Cada miembro del Comité de Supervisión del Congreso tiene 5 minutos para interrogar. Aquí está el brillante abogado y político Jim Jordan. Él es miembro de este comité y además es presidente del Comité Judicial del Congreso. Escúchenlo a él primero. El presidente del Comité Jurídico de la Cámara, el señor Jordan. Gracias, presidente. Gobernador, ¿por qué no fue honesto? ¿Por qué no dijo la verdad sobre alimentamos nuestro futuro? Según sé, recibió $3 millones el primer año. Un par de años después, ya recibía $200 millones del dinero de los contribuyentes. Los informantes y auditores, como mencionó el presidente, expresaron su preocupación. El 30 de marzo de 2021 se suspendieron los pagos y poco más de un mes después se reanudaron. ¿Por qué no dijeron la verdad sobre por qué reanudaron los pagos? Volk Cherbon. Bueno, presidente, ya se lo habíamos dicho, y alimentamos nuestro futuro creció gracias a la pandemia. Yo no hice esa pregunta. Pregunté por qué no dijeron la verdad sobre por qué reanudaron los pagos. Los pagos se detuvieron. Había preocupaciones, obviamente, de lo contrario no los habrían detenido. Luego los reanudaron un mes después. ¿Cuál fue la razón para reanudar los pagos? Mi entendimiento era que la agencia creía que el tribunal les había ordenado hacer esos pagos. Eso era mentira, ¿verdad? Usted lo repitió y dijo que reiniciaron porque el tribunal lo ordenó, ¿cierto? Sí, no me parece que eso ya esté resuelto hasta donde yo sé. Creo que sí, porque el tribunal hizo algo que nunca había visto. Emitió una declaración diciendo que usted estaba equivocado. De la Corte, alimentando nuestro futuro versus Departamento de Educación de Minnesota. Corrección de declaraciones del gobernador Tim Walz sobre las resoluciones del tribunal. Esto es lo que dice el juez. Sí, el gobernador Tim Walz declaró en los medios que el Departamento de Educación intentó detener los pagos a Alimentando Nuestro Futuro debido a un posible fraude, pero el juez Goodman ordenó continuar con los pagos en abril de 2021. La siguiente oración es una mentira. Usted dijo algo falso. Él también declara esto. El juez Goodman y el tribunal dicen esto. El juez Goodman nunca ordenó al Departamento de Educación reanudar los pagos a Alimentando Nuestro Futuro en abril de 2021 ni en ningún otro momento. Entonces, ¿por qué no dijo la verdad? Congresista, los abogados del Departamento de Educación lo interpretaron distinto. Ambos ya no son jueces y esa creo que es la interpretación. Permítame leerle simplemente la primera oración, literalmente las primeras 7 palabras. No es una fuente anónima que habla con el New York Times.
No es una fuente anónima hablando con el Minnesota Star Tribune u otro periódico. Sobre las declaraciones falsas del gobernador, el juez del Tribunal del Condado de Ramsey emitió y aprobó este comunicado de prensa. Es simple, así que el tribunal miente. No lo diré, congresista, pero hubo una interpretación. Alguien miente porque no pueden decir que el tribunal ordenó reanudar pagos cuando el tribunal lo niega. Así que o usted está mintiendo o el tribunal está mintiendo. Y solo le estoy preguntando, ¿quién de los dos es? Los abogados de la agencia pensaban que fue malinterpretado. Quisiera señalar Que esos pagos, tal vez usted estaba tratando de esconderse detrás del tribunal, gobernador. Quizá por eso hizo esas declaraciones y el tribunal tuvo que actuar de forma inédita, publicando un comunicado diciendo que tanto usted como el gobernador estaban equivocados. Sus declaraciones, esas son sus palabras, no las mías. Falso. La razón es esa. los abogados lo interpretaron de otra manera. Y usted sabe cómo funciona el tribunal. Puede apelar esto, congresista, como bien sabe. Estoy seguro de que... Política, gobernador. No, esto trata de cuidar a nuestra gente. Lo que Minnesota hace mejor que nadie, pero 3 millones. El programa de intervención conductual creció de 3 millones a 400 millones en 5 años. El programa de estabilización de vivienda creció de 2.6 millones a 104 millones. El apoyo comunitario integrado aumentó de 4.6 a 170 millones en 3 años. Es increíble lo que ocurre mientras se esconden tras una orden judicial falsa que no existía. Gobernador, ¿quién es Casey Magan? No sé quién es Casey Magan. Se lo diré. El señor Magan, estadounidense de Somalia y analista de fraudes en la Fiscalía General, dijo esto. Se pensaba que una solución dura al problema podría causar descontento político entre la comunidad somalí, principal electorado. Esto tenía relación con el esquema fraudulento en su estado, gobernador, no congresista. Ahora afirma que Casey Magan también miente. Usted es el único que dice la verdad. Magan, investigador de fraudes del fiscal general, dice que esto es político. El tribunal dijo que usted declaró, No puedo hablar por el señor Magan. Usted me preguntó y respondí que no. Casey Magan dijo lo contrario. Así que el tribunal y Casey Magan están equivocados. Solo usted tiene la razón. ¿Sabe cuántos están acusados en su estado, gobernador? No tengo esas cifras conmigo. No lo sabe. 98 personas fueron acusadas. ¿Y cuántos de ellos son estadounidenses de Somalia? No investigamos ni perseguimos a nadie por su nacionalidad o religión. También lo creo, señor Magan. Es un estadounidense somalí y dije que el tribunal... Uno de los problemas era, ese es el electorado principal. Y quiero saber, ¿cuántas de las 98 personas acusadas en su estado son somalíes? No. No me importa su nacionalidad. El 85% de los acusados eran somalíes estadounidenses. No interrumpí a propósito durante estos 5 minutos. Es impresionante, ¿verdad? Ojalá no tengas compasión por ese baboso de Walz. Él no provoca, bueno, es un mentiroso asqueroso, no provoca ninguna compasión. No dan ganas de preocuparse ni empatizar con él en absoluto. Bueno, aquí hay otro interrogatorio. Este lo haré más corto. El congresista Donalds de Florida. El señor Donalds del estado de Florida. Господин Дональдс из штата Флорида. Gracias, presidente. Gobernador Walz, ¿cuándo se enteró por primera vez de un posible fraude en los programas sociales de Minnesota? Programas sociales. En general, sabíamos de los problemas con el programa CCAP desde 2012 y en los primeros días en el cargo comenzamos a actuar, pero... ¿Cuándo le avisaron siendo gobernador? Antes de que asumiera el cargo, Gobernador Walz, el ex jefe de servicios sociales, Tony Laurie, dijo que usted sabía del fraude en 2 programas desde inicios de 2019. ¿Eso es correcto? Sí. hasta donde recuerdo no. No sé a qué se refiere. ¿No recuerda esa reunión o notificación? En marzo de 2019, su departamento legal reportó un presunto fraude de 5 a 6 millones de dólares en el programa de asistencia infantil. En abril de 2019 se informó que el Departamento de Servicios Sociales carecía de controles contra el fraude. ¿Estaba al tanto de estos informes? Sin informes específicos, mi oficina propuso medidas para abordarlos desde 2019. Su administración conocía el fraude en Feeding Our Future desde mayo de 2020 por discusiones sobre irregularidades en el programa. Creo que eso es correcto con la agencia, el Departamento de Educación y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Pam, regresaré. ¿Su oficina fue notificada sobre estas acusaciones de fraude? Yo no. ¿Se resuelve internamente? Eso pasa todos los días. Entonces, ¿quién fue notificado, gobernador Walz?
La agencia hace su trabajo, comisionados, y si alguien en mi oficina fue notificado, me lo informan a mí. Como gobernador, yo tomo, unas 50 decisiones al día. Dije que he estado en este trabajo durante 12 años, tomo más decisiones que eso. Así que tal vez alguien fue notificado, pero las acciones las toma la agencia. ¿Puedo hacer la siguiente pregunta? Hay testimonios bajo juramento en el comité de supervisión de que su ex jefe de gabinete fue notificado por varios comisionados sobre el fraude en Minnesota. Puede ser así. Entonces, usted dice que su jefe de gabinete no le notificó. No recuerdo si lo hizo entonces, pero tomamos medidas y con base en eso preparamos los presupuestos y el paquete para esa sesión legislativa. Exacto, se retuerce como culebra. Le preguntan si sabía. No recuerda, pero tomaron medidas. Bueno, le dicen que su oficina recibió los informes. Él responde, tomo hasta 50 decisiones al día. Le dicen, tu jefe de oficina recibió estos informes. ¿Acaso no te informó nada, no te dijo nada? Walz responde, no recuerdo, pero nuestra política es luchar contra los fraudes. Esa es su política, luchar contra los fraudes. O es un tonto o lo finge. Y saben, ya pienso que sí lo es. Talk about budgets, Governor Walz. Feeding our future. Presupuestos, gobernador Walz. Alimentando nuestro futuro pasó de $307,000 en 2018 a 199 millones en 2021. ¿Sabe del aumento de gasto de alimentando nuestro futuro? No exactamente, pero sé que creció en la pandemia. La financiación de los servicios de estabilización de vivienda aumentó de $27 millones en 2021 a 105 millones en 2024. ¿Está usted al tanto de este aumento, gobernador Walz? No exactamente, pero sé que aumentó. Los centros de autismo pasaron de 24 a 342 millones desde 2019. ¿Lo sabía? No es que sea nuevo, pero sí lo sabemos. El presupuesto subió. Los servicios comunitarios integrales pasaron de 4.6 a 170 millones entre 2021 y 2024. ¿Lo sabía? De nuevo, no específicamente sobre las cifras. Pero es el presupuesto. Gobernador Walz debe presentar el presupuesto anual a los legisladores, como cualquier gobernador. Si no conocía los aumentos, ¿qué hacía su oficina? 72,000 millones para 23 agencias y 6 millones de personas, todo equilibrado. El presupuesto de Florida es de 115,000 millones. ¿Pero qué hizo usted al ver el aumento de programas entre acusaciones de fraude en su estado? Se actuó desde 2019 si es SICA. Describa las acciones de 2019. Claro, en 2019 pasaré a los primeros pasos para ayudar a los niños. Otro miembro del Congreso. Y la investigación criminal a la que quiero pasar porque tengo poco tiempo, como lo ve América, gobernador Walz, señor, con respeto, es que ese dinero simplemente seguía llegando. Había una gran conciencia sobre este despilfarro, fraude, abuso y robo, como al nivel del crimen organizado. Todo se permitió, nadie frenó el flujo del dinero, que terminó transferido al extranjero y desapareció. Fiscal General Ellison, en su declaración inicial, usted afirmó que su oficina tiene jurisdicción directa únicamente sobre el fraude de Medicaid. ¿Dijo eso en su declaración inicial? Bien, pero parece insinuar que no tiene autoridad penal, aunque sí la tiene, ¿cierto? Por ley, usted tiene autoridad si el fiscal del distrito le solicita participar. Si el gobernador lo solicita, su departamento puede liderar investigaciones criminales si tiene el personal y capacidades necesarias. Opera a nivel estatal para investigar el crimen organizado. ¿No es eso bueno? Entonces usted tiene la autoridad para liderar los esfuerzos de su estado en respuesta a este fraude masivo a nivel estatal en el sector de la salud, donde el dinero público fue robado en una escala muy grande y sin precedentes en su estado. Usted lidera este trabajo para el estado de Minnesota. Usted se encarga de esto, usted lo dirige. Usted dirige este asunto. Lideramos la lucha contra el fraude de Medicaid en Minnesota. No es fraude de Medicaid, tú eres. Le preguntan, ¿tú, tu oficina, se ocupó de estos crímenes? Y el fiscal general, que por cierto es parte de todo este esquema corrupto, responde, estamos siguiendo lo que sucede con la máxima atención. Es un mentiroso como el gobernador. No se escude en eso. No se escude en eso. Usted tiene toda la autoridad para procesar penalmente todo lo que el gobernador le pida. Y este asunto es muy serio.
Le estoy dando la oportunidad, señor. Usted encabeza la investigación penal de este fraude masivo que ha abarcado todo el sistema de salud del estado de Minnesota, ¿o no? Estamos investigando según la ley. No estás demostrando liderazgo. No estás demostrando liderazgo. No responde repetidamente. Debo decir, señor presidente, que el fiscal general de Minnesota debe renunciar. Personalmente creo que debe ir urgentemente a la cárcel y además a una cárcel somalí, no a Estados Unidos. Esto ocurre en el Congreso y se enviará al Departamento de Justicia como base para abrir un caso criminal contra la administración de Minnesota. Chair recognizes Dr. Fox. Tiene la palabra el doctor Fox de Carabac del Norte. Gracias, señor presidente, y gracias a los testigos por asistir. Gobernador recordó que estuvo aquí en junio. Le recordé que la estafa Alimentemos Nuestro Futuro hizo de Minnesota el centro del mayor fraude de COVID-19 en el país. Robaron 250 millones de fondos federales de los contribuyentes para niños hambrientos. Como indicó el FBI, fueron desviados a autos lujosos y un estilo de vida extravagante. Mientras las familias sufrían. Esta es la representante de Carolina del Norte, Virginia Fox, abogada astuta y experta. En ese momento me aseguró que apoyaba de todo corazón los esfuerzos del gobierno federal para llevar a los responsables ante la justicia. Agradezco sus intenciones, pero las acciones dicen más que las palabras. Gobernador Walz, ¿cuándo supo por primera vez del fraude en Alimentando Nuestro Futuro? Es decir, el año pasado, antes de que el escándalo llegara a su punto máximo, ya se le habían presentado cargos a Walz en el Congreso y una serie de preguntas. Él afirmó que lucha con todas sus fuerzas contra cualquier fraude. Bueno, cuéntame, le dice Virginia, ¿cómo exactamente luchaste? En septiembre de 2024, usted sabía del fraude de Alimentando Nuestro Futuro y cómo su administración lo manejaba, ¿cierto? ¿Sí o no? En 2024 sí, para ese momento ya habíamos encarcelado a personas y realizado una investigación exhaustiva. Este comité tiene testimonios de que el Departamento de Educación de Minnesota informó a su oficina sobre el proyecto Demanda de Alimentando Nuestro Futuro y sobre la prohibición de destruir documentos el 28 de abril de 2020. Permítame refrescarle la memoria, ¿es correcto? No puedo comentar sobre eso. Y si eso es mío, está bien. Eso fue en abril de 2020. Alimentando Nuestro Futuro recibió más de 200 millones en fondos federales, incluso después de que usted y su administración supieron de preocupaciones por fraude. ¿Por qué siguieron enviando dinero a Alimentando Nuestro Futuro tras esas preocupaciones? La pregunta es muy específica. ¿Supiste en 2020 que la organización a la que enviaban dinero estaba robándolo a gran escala? Después de eso transfirieron a esa organización otros 220 millones de dólares sabiendo que prácticamente todo lo estaban robando. Explica por qué. El congresista sigue el programa. Notificamos al Departamento de Agricultura de Estados Unidos durante el primer mandato de la administración de Trump. También los notificamos a ellos, porque es un programa administrado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Pero después de ver cómo trataron a Feeding Our Future y su fraude de 250 millones, no fue sorprendente enterarse de eso. Se hallaron fraudes aún mayores, estimados en 9,000 millones de dólares en el programa de asistencia infantil, Medicaid de Minnesota y otros. ¿Cómo permitieron fraudes tan grandes en su estado? Es decir, después de que ya se les había advertido varias veces que los somalíes estaban robando en grandes cantidades, el gobernador y su partido aumentaron el flujo de dinero que los somalíes recibían del gobierno. No solo lo aumentaron, lo multiplicaron por 10. Chair now recognizes Ms. Mace from South Carolina. El presidente reconoce a la señora Mace de Carolina del Sur. Gracias, señor presidente. Buenos días y gracias por asistir. Gobernador Walz y fiscal Ellison lideraron uno de los mayores escándalos de fraude estatal en la historia de Estados Unidos. Ese dinero era para alimentar a niños hambrientos, ayudar a niños con autismo y dar comida, vivienda y atención médica a quienes lo necesitaban.
Ambos permitieron que miles de millones de dólares de contribuyentes fueran robados. Ustedes sabían que esto estaba sucediendo, decidieron no hacer nada al respecto y en algunos casos incluso lo permitieron. Fiscal General Ellison, usted incluso se benefició de este fraude aceptando donaciones de campaña de estos somalíes, después de prometer ayudar a detener la investigación en su contra. Su comportamiento es repugnante. Mi primera pregunta. Esta mañana probablemente me dirigiré primero al gobernador Walz, y espero que haya aprendido algo de las audiencias anteriores conmigo en el Comité de Control y Supervisión. ¿Ha aprendido algo desde entonces? Lo entendí. Si guardaba silencio, 2 de mi gente moriría. Congresista gobernador Walz, que es una mujer. Usted ya aprendió y sabe que es una mujer. Soy el gobernador de Minnesota. No soy su apoyo para su obsesión. Me enseñaron un lujo. Si no puede definir mujer, no podrá hacerlo. No podrá definir qué es fraude si ni siquiera puede definir qué es una mujer. No puede definir el fraude. ¿Cuánto dinero se gastó en autismo en Minnesota? Usted, yo no creo. No cree. Sé en el año, gobernador. No tengo esas cifras, congresista. ¿Se preparó para hoy? Sabe que me tomo en serio al Congreso. Vio las cifras del fraude relacionado con el autismo en Minnesota, así que hoy haremos matemáticas de Minnesota con usted. ¿Listo? ¿Cuánto se gastó en 2017 en autismo en Minnesota? Yo no era gobernador. ¿Cuánto? ¿No dijo que se preparó para hoy? 1 millón, ¿ok? Google o su IA mostrarían que se gastó 1 millón. ¿Cuánto se gastó en autismo en Minnesota en 2024? No tengo el número. ¿Es usted el gobernador en 2024? Lo fui, pero no soy el jefe. Entonces, su excusa anterior de que no sabía las cifras de autismo de 2017 porque no era el gobernador, y hoy, siendo el gobernador, no puede decir las cifras de 2024. Aún así dijo que se preparó para la audiencia de hoy. Impresionante. En 2024 se gastaron 343 millones de dólares. ¿Cuál es el aumento porcentual de 1 millón a 343 millones de dólares? ¿Cuál es ese aumento porcentual? No soy tu accesorio, dímelo. Entonces, ¿es usted el gobernador de Minnesota o no? Cuando yo sea gobernadora de Carolina del Sur, pueden estar seguros de que sabré matemáticas. Y estas son las matemáticas. Aumentó 34.2%, es 343 veces más que antes. ¿Sabe cuántos niños hay en Minnesota? Sé que Minnesota está entre los 3 mejores estados para niños. ¿Cuál es la población total de Minnesota? Entiendo. ¿Cuál es la población total de niños en el estado de Minnesota? Usted es el gobernador. Sé que la semana pasada recortaron 400,000 de atención médica de sus deducciones. ¿Es la gobernadora de Minnesota? Así es. ¿Y usted no sabe cuántos niños viven en Minnesota? No. No tengo un número exacto. Son 5.7 millones. Esa es toda su población. ¿A qué edad se refiere? ¿O de 0 a 5, de 0 a 19? En Minnesota hay entre 1 y 2 millones de niños. Yo no soy gobernadora de Carolina del Sur, cuya población es de más de 5 millones. En Carolina del Sur hay unos 1.1 millones de menores de 18 años, ¿de acuerdo? Como gobernadora deberías saber eso. Menos mal no eres la vicepresidenta de Estados Unidos. ¿Sabe cuántos niños en Minnesota tienen autismo o trastornos del espectro? No tengo ese número. Usando datos de los CDC, 1 de cada 36 niños está en el espectro, lo que equivale a unos 33,000 niños. En Carolina del Sur son cerca de 30,000. ¿4,000? ¿Qué significa eso? ¿Sabe cuánto es por niño en gastos y fraudes para niños autistas en Minnesota? No soy tu tapadera. Vamos, cuéntanos. Esto no es matemáticas de Minnesota. ¿Es solo una tapadera? Son matemáticas. Estamos hablando de fraude. Minnesota lidera. ¿Y Carolina del Sur? Estamos hablando de dinero. Estamos hablando de... ¿En qué lugar están los niños de Carolina del Sur en cuanto a salud? Esas preguntas son para usted, no para mí, salvo que debatamos. Y no es el caso. Si preguntas por la gubernatura... Es así. Pero yo le hago preguntas sobre la gubernatura de Minnesota y usted no puede responder. Es matemáticas básicas y ni siquiera puede contestar. A usted no le importan los niños en Minnesota. Ellos casi lideran en todo. Los niños tienen comida y casa. Los niños están sanos. ¿Y los con autismo? Que reciben... Ellos necesitan servicios en Minnesota. Obviamente no, señor presidente, cedo la palabra. ¿No cree que él está en shock? ¿No cree que él parece tonto y patán a la vez? Y a él es al que los demócratas querían imponernos como vicepresidente. Este es nuestro principal representante, el representante Emmer de Minnesota. Coordinador de la mayoría, el representante Emmer de Minnesota. Gracias al presidente Comer, al gobernador Walz y al fiscal general Ellison por asistir hoy al comité. Señores, veamos si podemos ponernos de acuerdo al menos en una cosa hoy.
La audiencia de hoy se llama Supervisión del fraude y el uso indebido de fondos federales en Minnesota. ¿Podemos acordar que este fraude es serio, gobernador Walz? Sí, lo es. Gracias. Porque es interesante que estemos de acuerdo en que esto es algo serio, considerando que la persona sentada a su lado, su fiscal general Keith Ellison, hace apenas 2 meses dijo, y cito, «Esto es una cuestión política, esto no es serio». Fin de la cita. Fiscal general Ellison, ¿opera una organización criminal en Minnesota? Respondo por usted, señor. El gobernador Walz cree que hay una red criminal activa en el estado. En octubre, el gobernador dijo, en Minnesota hay una organización criminal. Creo que esto sucede desde hace años. Además, señor Ellison, al igual que millones de estadounidenses, me preocupan seriamente sus supuestos vínculos con estafadores somalíes que luego fueron acusados y condenados por delitos federales. Seguro sabe que más del 90% de los acusados en el caso de fraude de Feeding Our Future son somalíes. Usted los conoce personalmente, nosotros también. Hay un audio de 54 minutos de su reunión con estos criminales en diciembre de 2021 y durante su reunión ellos se quejaron con usted sobre el aumento de la supervisión de sus organizaciones sin fines de lucro. Y usted les dijo, cito, por supuesto, estoy aquí para ayudar. Eso está en Internet. Todos pueden oír cómo lo dice. Desde entonces, usted afirma que no sabía sobre sus crímenes dentro del esquema Alimentemos Nuestro Futuro de $250 millones, el caso de fraude pandémico más grande del país. Pocas semanas después de su reunión en diciembre de 2021, el FBI hizo redadas que usted nunca habría pedido en la investigación de fraude de Alimentemos Nuestro Futuro. Ahora trasladémonos a septiembre de 2022. 10 meses tras reunirse con los estafadores somalíes, su oficina publicó un comunicado. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, y su equipo llevan 2 años trabajando para responsabilizar a Alimentemos Nuestro Futuro. Según los datos de su oficina, usted estuvo muy involucrado en el caso Alimentemos Nuestro Futuro desde septiembre de 2020. Parece que usted afirma que en el momento de su polémica reunión con los estafadores somalíes ya sabía sobre las sospechas de fraude. En esa reunión de diciembre de 2021, señor, ¿sabía usted de la investigación del FBI sobre Alimentemos Nuestro Futuro, sí o no? Subtítulos, señor presidente, señor representante Emmer. Retomo la palabra. ¿Cuándo supo usted personalmente de la investigación del FBI? Eso pregunto. Representante Emmer, como sabe, ya he hablado de esto varias veces. Y a eso no pueden responder, se contradicen a sí mismos. No pueden explicar lo que dijeron antes. Ya no los voy a cansar más, damas y caballeros, escuchando estas mentiras e intentos de zafarse. Ahora solo les queda la esperanza de que tal vez pase algo, como que se olviden de ellos, bien sobre las audiencias. Está claro que acusan al gobernador y al fiscal general de proteger un fraude multimillonario, un esquema para quitar dinero, ni siquiera sé cómo llamarlo. Además, los acusan de vengarse de quienes venían a informar sobre este fraude y constantemente aumentaban el flujo de dinero que iba a los ladrones. A los ladrones no los detenían ni investigaban, perseguían a quienes intentaban detenerlos y aceleraban el ritmo. Las audiencias en el Congreso permiten remitir el caso al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Mira, Walz me recordó un viejo chiste soviético. En una reunión del partido, el discurso del presidente. Hoy estamos discutiendo a Semyon Stepanovich Kuskin. Él, como se sabe, los viernes le pega a su esposa, los jueves. Hace escándalos, bebe mucho, es canalla, mentiroso, vulgar, duerme en el trabajo y pasa semanas sin bañarse. Y proponemos postularlo como miembro del comité local. No por eso siquiera, sino porque es un verdadero ciudadano soviético. Bueno, tal vez no fue exactamente así, pero sobre lo de ser un verdadero ciudadano soviético, eso sí es cierto. Así fue como se dijo. Eso mismo pasó. En 1924, cuando lo postularon como un verdadero demócrata para vicepresidente de los Estados Unidos de América. ¿Saben qué es lo más aterrador? No es solo que en Minnesota robaron miles de millones del programa de ayuda. Eso es terrible, ¿verdad?
Pero lo aterrador es que todo esto sucedió durante años bajo los lemas de bondad, cuidado por los pobres y justicia social. Bajo aplausos de quienes perdieron hoy, siguen enseñando al país cómo vivir y a quién votar. Durante muchos años nos dijeron que precisamente estas personas eran la brújula moral de América. Ellos representan el lado luminoso de la política y luchan por niños, migrantes y desfavorecidos. Y hoy vemos lo que realmente hacían, a qué se dedicaban. Sacaban grandes sumas de los estadounidenses cubriendo el esquema con palabras bonitas y acusaciones de racismo. Odio a quienes hacían preguntas incómodas como ¿a dónde va el dinero? Eres racista, eres islamofóbico o algo así, ¿no? Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Las personas que debían proteger la ley y a los contribuyentes, el gobernador, el fiscal general, los jefes de partido, no solo no lo notaron, ellos lo sabían. Se les advirtió, les llevaban documentos, les mostraron el esquema y eligieron no detener a los ladrones, sino encubrirlos, porque esos son sus electores, sus donadores, su capital político. Ese dinero seguro iba directo a sus campañas electorales. Eso no es negligencia, no, eso es un cártel de protección. Cuando les juran que el dinero del gobierno iba a bandidos y parte se fugaba al extranjero, ¿qué honestidad hay en eso? Los informantes enfrentaban presión y represalias, y en respuesta de las autoridades solo había silencio y excusas. Esto parece complicidad, aunque ellos lo ven como un simple error administrativo. Ni cuenta se dieron. Después de estas audiencias, ya nunca serán solo líderes progresistas de Minnesota. Ahora siempre estará pegada a sus nombres otra frase. Aquellos bajo cuyo mando se robaron miles de millones de los niños, de los pobres, de los contribuyentes, y no hicieron nada, al contrario. Ahora, cada vez que hablen se les puede preguntar, ¿dónde estuvieron cuando bajo su mando se robaba el dinero de los programas de ayuda? Cuanto más alto subieron en el partido, más fuerte será la caída. El Partido Demócrata convierte muy rápido a las personas tóxicas en material desechable. Hoy todavía los defienden en las redes sociales y en los canales de televisión correctos, pero mañana esos mismos harán como si no los conocieran. Esos fueron excesos aislados a nivel local. Y nosotros los despreciamos, los apartamos, simplemente porque nos enteramos de eso. Los irán sacando de los comités clave, cortando su acceso a recursos y evitando que aparezcan donde se toman decisiones importantes. De líderes, se convertirán en un escudo humano que el partido pondrá al frente para recibir el golpe, para desviar la atención de sí mismo, para aparentar que es un caso aislado. Si sus encuestas internas muestran que el apellido de ese político o los apellidos de esos políticos están bajando la popularidad, les encontrarán un reemplazo joven y prometedor y entonces veremos una escena clásica. Aquel que ayer agitaba consignas sobre justicia y equidad, mañana se verá humillado explicando a sus electores por qué sus propios colegas, sus propios demócratas, se volvieron en su contra. Cada nuevo documento o reportaje de fraude es un paso más hacia la tumba política. A veces no hay juicio ni prisión, pero en este caso sí lo espero. Simplemente un suicidio político silencioso, lento y humillante. Pero la historia no acaba con la derrota electoral. Cuando se trata de decenas de miles de millones de dinero federal, entran en juego los auditores, los supervisores, las demandas civiles, y entonces ellos ya pasan años y millones de su propio dinero, intentando recurrir al público, suplicando que los ayuden y demás. Sí, ¿para qué necesitan dinero? Necesitan en abogados, tratando de defenderse de las demandas para devolver fondos, compensar daños, explicar bajo juramento por qué sus firmas están en los documentos que abrieron las puertas a estos saqueadores sociales.
El giro más aterrador es cuando la investigación deja de ser sobre el sistema y se convierte en algo personal sobre ti, señor gobernador, y sobre ti, señor fiscal general del Estado. Cuando los investigadores hallan cartas, reuniones o llamadas que muestran que no solo no actuaste, sino que ayudaste a mantener el dinero y presionaste a funcionarios honestos, ignorando pruebas. Entonces suena algo aterrador para los estadounidenses: conspiración. Obstrucción de justicia y abuso de poder, pero la conspiración es aún más grave. Esto ya no es un talk show. Después el gran jurado. Acusación formal, juicio. No tan rápido, no será mañana, pero avanza y llegará hasta la persona con la toga negra y hasta la sentencia. En esa sala ya no sirven los lemas de justicia social, solo la ley importa. Aunque un juez pueda ser presionado o convencido, el caso pasa al Tribunal de Apelaciones, donde eso ya no sirve. Ahora, sobre cómo esto afecta primero al Partido Demócrata de Minnesota, no es el único error. Esto es un fracaso sistémico de la vitrina progresista que tanto enorgulleció a los demócratas por años. Sus discursos sobre cuidar a los pobres, ayudar a niños inmigrantes hoy chocan con un hecho cruel. Bajo su control, estos programas fueron un cajero automático para estafadores. Para los republicanos, esto es solo un regalo. Es un caso de regalo. Un caso judicial, no un maletín. Cada vez que los demócratas hablen de expandir los programas sociales, les recordarán Minnesota, donde la ayuda terminó beneficiando a quienes supieron aprovechar la protección política y acusaciones de racismo, sexismo, islamofobia, entre otras, para ocultar su codicia desmedida. Este golpe afecta a la red democrática local, desde activistas hasta funcionarios del partido. Quienes callaron temieron incomodar a ciertos votantes o ignoraron preguntas claras. Para la gente común se vuelve parte del esquema. Pero gracias a Dios ahí no se detiene todo. La psicología opera distinto. La pregunta es la siguiente: ¿es esto una coincidencia mística de Minnesota? Exactamente, una coincidencia. ¿O este es el modelo de acción del Partido Demócrata de Estados Unidos? Cuando el dinero, bajo el lema de justicia social, se convierte en un negocio lucrativo. Cada nuevo escándalo de fraude en los programas sociales y médicos que surja en el país ahora se comparará con Minnesota. California es la siguiente en el horizonte. Y cuanto más tiempo los líderes nacionales demócratas sigan defendiendo a estas personas inventando excusas, más van a asociar la marca del Partido Demócrata con esa palabra. Fraude, encubrimiento, doble moral. Miren cómo podemos participar en esto y ayudar a la justicia de Estados Unidos. Los algoritmos de grandes plataformas son simples y no promueven verdad ni mentira. Impulsan lo que genera reacción. Si llegaste hasta este punto, significa que este tema no te es indiferente. Pero para el sistema eso no es suficiente. Para el sistema, lo importante es suscribirse, dar like y activar la campanita. Suscribirse muestra interés en el canal. El like indica que el video merece compartirse. La campanita es una señal aún más fuerte. Cuando presionas la campanita y activas todas las notificaciones, literalmente le estás diciendo a la plataforma: quiero escuchar esta voz. Este contenido debería mostrarse también a personas como yo, no solo a mí. Y entonces este video empieza a aparecer en las recomendaciones de quienes todavía viven en otro mundo informativo. Quienes ni siquiera habían escuchado sobre lo que pasó en Minnesota y todavía creen que allá arriba todo es completamente honesto. Y todo lo de corrupción es exagerado. Por eso les pido que no lo hagan por costumbre, sino de manera consciente. Si quieren que estas investigaciones y esta perspectiva sobre la política no se pierdan en el flujo de noticias correctas, noticias arregladas, suscríbanse, denle like y activen la campanita. Hoy en día son 3 clics del ratón, damas y caballeros, y eso es todo. Gracias a esos clics, se crea una fuerza mediática que mañana podría decidir quién gobernará el país. Personas que protegían a los ladrones o aquellos que al menos no temen hablar de ello abiertamente. ¿Saben? Con todo,
Aunque la historia es oscura, hay algo importante que no debe ignorarse. El hecho de que esto haya salido a la luz, que estas personas hayan sido expuestas y obligadas a rendir cuentas, significa que el sistema aún está vivo. Y la sociedad todavía es capaz de defenderse. Cada vez que comparten esta información, se suscriben, dan like y activan la campanita, están ayudando a la justicia. Ustedes evitan que la mentira y la corrupción se oculten en el silencio. Y que la verdad se escuche más fuerte. Y mientras más seamos los que no tenemos miedo de ver la realidad y hablar de ella en voz alta, menos oportunidades tendrán aquellos que pensaron que podían robar impunemente bajo lemas bonitos. Señores, saquen sus propias conclusiones. Hasta la próxima.